poner a grabar. Listo. Entonces, para dar iniciación de esta clase, vamos a visualizar el siguiente videíto. Guía del desarrollo. Psicología del desarrollo. ¿Qué es la psicología del desarrollo? Es una disciplina que trata de explicar e interpretar las transformaciones psicológicas relacionadas con el proceso del desarrollo humano y se interesa en todo el ciclo vital de una persona, incluyendo el cambio social e histórico. Y bueno, ¿quiénes fueron los principales precursores de la psicología del desarrollo? Gidley, Galton, Charlotte Buller y Erik Erikson. Para explicar mejor estos procesos es necesario mencionar las etapas del desarrollo humano en el ámbito psicosocial. La primera es la etapa prenatal, donde el bebé responde a la voz de la madre. La segunda etapa se refiere a la infancia, donde el niño o niña desarrolla la autoconciencia. La tercera etapa es la niñez temprana, donde el autoestima y la comprensión se hacen más complejos. La cuarta etapa señala la niñez media, donde el autoconcepto se complejiza y los roles de las personas adquieren una importancia central. La quinta etapa es la adolescencia, donde la persona busca una identidad. La sexta etapa se denomina adultez temprana, que se caracteriza por establecer relaciones íntimas y estilos de vida. La séptima etapa se define como la adultez media, donde la partida de los hijos deja el nido vacío. Y la última es la adultez tardía, que se caracteriza por la preparación para la muerte. Ahora hablaremos acerca de qué es la psicología evolutiva. Este estudio se centra en el cambio evolutivo de etapas sucesivas vinculadas a características y conductas dentro de cierta edad. Las etapas evolutivas buscaban tener leyes normativas universales. Esto se refiere a la creencia de que las normas podían ser aplicables para todos los individuos y su desarrollo. A este concepto se lo denomina normatividad. Sin embargo, el cambio más importante en el concepto del desarrollo psicológico ha sido el de adoptar una perspectiva diferente del sujeto, considerándolo como un ser complejo, activo, proactivo y con capacidad de interpretar sus procesos de cambio. El desarrollo psicológico está dividido en tres modelos teóricos. El modelo mecanicista, donde se percibe el individuo como una máquina. En esta teoría, las condiciones ambientales y entorno son los responsables de los comportamientos de una persona. Según Valdes, el desarrollo humano se caracteriza por 1. Carácter secuencial. 2. Unidireccionalidad. 3. Irreversibilidad de los cambios. 4. Transformaciones cualitativas estructurales. Y 5. Universalidad. El siguiente es el modelo organicista, que define al individuo como un sistema orgánico y su desarrollo. ¿Quién me tiene por aquí el micrófono prendido? Porque se escucha bastante interferencia. Bueno, chicas, entonces ya sabemos, vamos en el momento analizando el siguiente video. Ya terminamos y espero que hayan tomado apuntes, ¿cierto? Vamos tomando apuntes para hacer la respectiva socialización. El desarrollo estaría condicionado por su crecimiento biológico. El último modelo, y el más importante, es el contextual dialéctico, que resalta la interdependencia entre sujeto y naturaleza. También nos indica que el ser humano tiene una tendencia al cambio, antes que a la estabilidad, y que el ámbito sociocultural en el que te relacionas va a influir en el desarrollo de tus funciones biológicas y comportamientos. Según Sinos, hay 5 características principales en el modelo contextual dialéctico. La primera es que para que un sistema cambie debe existir algo nuevo en su estructura. La segunda es que el sujeto se construye a sí mismo y construye su realidad cuando interactúa con el mundo. La tercera dicta que el sujeto se define por su mismicidad y que esto es lo que lo diferencia de nosotros y de su entorno.
La cuarta característica nos indica que las personas, el ambiente y todo lo que encierra un sistema deben interactuar para que se puedan desarrollar. Y la última nos dice que el sujeto tiene su propia autoorganización. El enfoque del curso vital como marco interpretativo. Listo, chicos. Entonces, hasta este punto vamos a visualizar el tema desde el video. Entonces, lo que estábamos hablando desde un principio es la psicología del desarrollo, ¿cierto? Entonces, partiendo de ello, la psicología del desarrollo es una rama de la psicología que estudia los cambios conductuales y los cambios psicológicos de cada ser humano, ¿cierto? Ella nos planteaba aquí en un ejemplo que vamos desde la gestación hasta cuando se asimila la muerte, ¿cierto? Hasta que este momento que dejan de haber conexiones neuronales. Entonces, cada uno es un proceso y cada proceso nos va dando un periodo diferente. Como lo habíamos visto en la clase anterior, como en el repaso que les hice ahí de pronto de historia del bachillerato, esto inicia cuando el hombre es un ser que piensa y razona, ¿no? Homo sapiens sapiens. Todo nace desde ahí porque esta evolución que nos dio a nosotros, según la teoría evolucionista de Charles Darwin, entonces establecemos que todos los seres humanos tenemos unos cambios fisiológicos desde nuestra gestación hasta nuestro momento que se nos aproxima con la muerte, ¿cierto? Entonces es importante que ustedes empiecen a reconocer estos cambios y después que reconozcamos cuáles son estos cambios, vamos a ver los diferentes postulados que nos han hablado sobre este tema, como lo habla Jean Piaget, que es como el precursor de esta metodología. Bueno, entonces, para iniciar, vamos a tomar apuntes, colocamos como título Psicología del Desarrollo Humano, y les voy a dictar una pequeña definición para que ustedes pues tengan el mismo concepto en los repasos de las evaluaciones. Ya puedo iniciar a dictar, colocar en el título. ¿Psicología de qué, señora? Psicología del desarrollo, es el título. Listo, inicio. Es una rama de la psicología que estudia los cambios actuales. Es una rama de la psicología que estudia los cambios conductuales ¿Los cambios qué, profe? conductuales. Ya se los escribo aquí por el chat. Listo. Ahí está, cambios conductuales y psicológicos de las personas, ¿cómo? Durante el periodo que se extiende Profe, ¿será que puede repetir nuevamente? bueno, es una rama de la psicología que estudia los cambios conductuales y psicológicos de las personas, ¿cómo? Durante el periodo que se extiende desde su concepción hasta su muerte. Punto y aparte. La teoría del desarrollo humano supone 3 tareas.
coma. Describir los cambios en una. Describir los cambios en una. O más áreas de conducta. Coma. Describir los cambios en el cerebro. Describir los cambios en el cerebro en relación con las otras áreas de conducta. Punto y coma. Explicar el curso del desarrollo que se ha descrito. Punto y aparte. Entonces, bueno, esta es como la definición que tenemos y como las funciones o los enfoques que se tienen desde esta teoría del desarrollo. Bueno, ahora vamos a hablar cuáles son los campos de estudio, o sea, cuáles son estos parámetros que tenemos para establecerlos en diferentes periodos de evolución. Entonces, como subtítulo vamos a colocar campos de estudio. Como subtítulo, campos de estudio. La psicología del desarrollo estudia 4 campos en el desarrollo y cambio de conducta que sufre el individuo a lo largo de su vida. Dos puntos aparte, como subtítulo vamos a colocar campo biológico. Gina, ¿cuál crees que es el campo biológico? ¿Qué estudia el campo biológico? Todo lo alrededor. Lo de alrededor. Kelly Bernal. Sí, profe, es como lo que estudia todo lo de los animales, lo del cuerpo. Bueno, vamos bien por la parte del cuerpo. El tema de los animales, no. Recordemos que estamos hablando es del desarrollo evolutivo del ser humano, ¿cierto? Es Sí, fundamental. profe, como lo del cerebro, la médula espinal, cerebro, todo eso, lo del cuerpo humano. Del cuerpo humano, muy bien. ¿Alguien quiere dar algún aporte más? Ser complejo, proactivo. No, porque no, esta parte es biológica, dice el campo biológico. Entonces, cuando hablamos de biología,
estamos hablando como del estudio únicamente del ser humano, ¿cierto? De su composición interna. Entonces, como el mismo nombre lo dice, cambio biológico, lo colocaron como subtítulo, es el desarrollo físico del cerebro y del cuerpo. ¿Listo? Vamos a escribir esta parte. Es el desarrollo físico del cerebro y del cuerpo. Entonces, nuestro primer campo que vamos a analizar ¿Cómo? ¿Me repites, por favor? es el desarrollo físico del cerebro y del cuerpo. Entonces, como venimos hablando, va a haber un desarrollo evolutivo, entonces nosotros tenemos que observar en qué momento se vive este desarrollo. El primero que vamos a observar es el desarrollo biológico. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los cambios biológicos que ustedes han tenido hasta la edad que tienen? ¿Cuáles creen que han sido esos cambios? Pues fue la niñez, Muy bien. es la adolescencia Sí. y la, ¿cómo se llama la otra? En esta parte vamos a encontrar la primera edad madura, ¿no? Porque recordemos que estamos hablando hasta la muerte, ¿no? Entonces hay diferentes cambios biológicos, no cognitivos, no psicológicos, no afectivos, no, únicamente biológicos. El primer cambio que nosotros tenemos es el de la gestación. Estamos de 0 a 9 meses, ¿cierto? O sea, de 0 a 40 semanas de gestación y estamos siendo dependientes de otro organismo vivo. Nuestro primer cambio sería llegar al mundo exterior, ¿cierto? Ser unos bebés recién nacidos. Este es el primer cambio físico, biológico que tiene nuestro cuerpo. ¿Por qué es el primer cambio biológico de nuestro cuerpo? ¿Cuál creen que es ese momento tan trascendental o ese hecho que nos hace cambiar? Que ya pasamos de la gestación a conocer el mundo donde vamos a estar. Sí, pero ¿qué es lo que hacemos en la gestación que no podemos hacer cuando ya nacemos? Pero cuando ya nacemos ya podemos Tranquilas. Algo que nosotros, con toda la madurez que tenemos, con todo el proceso evolutivo a la edad que tenemos, no podemos hacer, no podemos volver a hacer. Y cuando estuvimos en el vientre, sí lo podíamos hacer. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que nosotros, ya siendo seres vivos, no podemos hacer? Pero cuando estábamos en el vientre, sí lo podíamos hacer. ¿Volver a nacer? No. ¿Qué es lo primero que hace un bebé cuando sale de la barriguita? O le hacen cesárea o tiene su parto normal. llorar. Llorar ¿Y para qué llora? para ver si está bien. ¿Y cómo sabemos que está vivo? tomar aire. Muy bien, Por el llanto. para respirar. Recordemos que nosotros, cuando estamos en el proceso de gestación, no estamos respirando como lo hacemos cuando ya nacemos, ¿cierto? Porque estamos dentro de una bolsa que contiene un líquido amniótico, entonces no estamos con la respiración normal que tenemos en este momento, ¿cierto? Entonces, este es el primer cambio biológico que nosotros encontramos. Dejar de respirar como lo hacen los pececitos y empezar a respirar como lo hacen los seres humanos. Si se dan cuenta, eso es nuestro primer cambio, ¿qué? Biológico. Biológico, muy bien. El primer cambio biológico. El segundo cambio biológico que nosotros encontraríamos en el desarrollo de nosotros desde los 0 a los 5 años, ¿cuáles serían? Ya tenemos claro el primero que acabó de entrar una estudiante, Yelixa.
Pues ya tenemos claro el primer cambio, que desde la gestación al nacimiento es la forma de respiración. Ahora vamos, de los 0 a los 5 años, ¿cuáles creen que son esos cambios? Las que han sido Nuevos mamás, las que aprendizajes. tienen hermanos menores. Señora, Aprendemos aprender a las caminar. primeras palabras. Bueno, palabras, va como más a la parte cognitiva. Estamos hablando de la biológica. Aprender a caminar, a dar los primeros pasos. Empieza, digamos, a su primer alimento, ¿no? Sí, ¿qué más? Empiezan a crecer, profe. A moverse, ya no se quedan quietos. Muy bien. Pero no es movimiento lo que hace un bebé. Vamos a empezar, porque ahí va súper bien, sino que hay que enfocar esas palabras. Bueno, vamos a hablar. El primer cambio lo tenemos de los 0 a los 6 meses. Es decir, el primer cambio nos llega con los 6 meses. ¿Qué pasa en los 6 meses específicamente? El bebé ya está listo para recibir otro tipo de alimentos que no es ni la lactancia exclusiva ni la lechecita de carro, ¿cierto? Entonces esto significa que su organismo interno está teniendo un cambio. Ya el sistema digestivo está teniendo su segundo cambio biológico. Claro, pero profe, es que el bebé de los 0 a los 6 meses aprende a sentarse, mueve las manos, abre los ojos, dice angú, dice mamá. Claro, estos cambios hay que enfocarlos en cada uno de los campos. El hecho de poder comunicarse, estamos hablando del ámbito psicosocial. Señora. Bueno. El siguiente campo que también encontramos es cuando el bebé empieza a reaccionar a los sentidos. Esto es un campo cognitivo, pero estamos hablando del campo biológico. Y entonces en el campo biológico hacemos la primera acción que nos diferencia de los seres vivos del reino de las plantas. Porque las plantas también nacen, crecen, se reproducen, se alimentan. Bueno, tienen todas las funciones que un ser vivo como nosotros. La única diferencia es que las plantas que no hacen ¿Hablar? Señora. Las plantas no, ¿qué? Perdón. Se te escucha entrecortado. No se le escucha muy bien a la compañera. Sí. Bueno, les voy a contar. Si ustedes dejan un bebé de 6 meses en la esquina de una habitación por 1 hora y regresan, ¿ese bebé sigue en la misma esquina de la habitación? No. Porque ya gatea, profe, y te mueve. Excelente. Pero si ustedes dejan una planta en la esquina de una habitación por 2 horas y regresan, ¿esta planta sigue en la misma ubicación? Sí, señora. Muy Ya bien. inicia la etapa de desplazamientos. Exactamente. Todos los seres vivos tienen movimiento. Pues las plantas se mueven, nosotros nos movemos, eso es movimiento. Pero la primera acción biológica que tiene el ser humano en su parte física es el movimiento. Entonces vamos a desplazarnos. Ya no nos movemos que aplaudimos, sino nos desplazamos de un lugar a otro. Y este bebé inicia su primer proceso de desplazamiento de un lugar al otro. ¿Cierto? Entonces ya estamos viendo otra evolución en el cambio biológico. Y estos cambios, ¿hasta qué edad irán? Nuevamente, vamos a los 0 a 5 años, ¿cierto? Entonces ya vamos en los 6 meses. Siguiente cambio, ¿a qué edad será? Al año. Al año o año y... Sí, al año. ¿Con qué acción? Que ya empiezan a caminar. ¿Qué más?
A hablar, profe. No, este es un cambio cognitivo, aunque es más psicosocial porque es la forma de comunicarse. ¿Empiezan sus primeras palabras? No, porque es un cambio psicosocial. Recuerden, es biológico. Comer solos. Profe, perfeccionar los movimientos. No, Profe, que ellos crecen otro poquito. tampoco. Recordemos, biológico. El primer cambio biológico que tuvimos fue la respiración. El segundo cambio biológico que tuvimos es el cambio del sistema digestivo en la alimentación. El tercer cambio que tuvimos es dejar de estarnos moviendo a desplazarnos, ¿cierto? Ahora, de esa edad a los 5 años, ¿tenemos algún otro cambio biológico? No. Profe, un cambio biológico puede ser cuando los niños ya tienen control de los esfínteres, cuando es chichi y popó. Yelixa, sí señora. Esto se le conoce como la fase anal. En esta fase ustedes van a encontrar que los niños aprenden a controlar un proceso fisiológico, ¿cierto? Entonces su organismo empieza a madurar a tal punto que ya tenemos un proceso fisiológico maduro, que es la capacidad de ya no hacernos chichi y popó en los pañales. Si hemos sido muy juiciosos como padres y como cuidadores, porque tengamos en cuenta que nuestra área de licenciatura va hasta los 5 años, ¿cierto? Entonces es decir que nosotros estamos capacitados para atender un bebé desde su nacimiento hasta sus 5 años, de 0 a 100. Entonces, si nosotros hemos hecho un adecuado proceso de motricidad, ¿cómo lo decimos con una palabra que sea, que la dejemos enfocada todo en una sola? Hagamos un adecuado proceso ¿de qué será? Cuando ustedes ¿De educación? De educación, puede ser. ¿Qué más? Cuando ustedes tienen un niño que está aprendiendo a leer y solo lee monosilábico y como que se traba mucho, uno le dice, no, es que usted tiene que motivarlo más, ¿cierto? Usted tiene que fomentarle más la lectura, usted tiene que potencializarle más esto. ¿Cómo se le llamará en una sola palabra a esa función? Perfeccionar, profe. Muy bien. Si nosotros estamos haciendo un correcto desarrollo en esta perfección, vamos a obtener que un niño al año, porque tiene un buen desarrollo fisiológico, biológico, cognitivo, social, el niño al año va a tener la capacidad de avisar el popó y el chichi. Va a tener control de sus esfínteres, tanto despierto como dormido. Entonces, es importante que si nosotros nos vamos a enfocar en el área de párvulos y prejardín y este cuidado tan espectacular que son ellos, está en nosotros que desarrollen ellos esta capacidad biológica con buenas alimentaciones, con buenos cuidados, con todo este proceso para que ellos lleguen a este desarrollo correcto. ¿Listo? Este desarrollo tiene un margen de alcance del 1 a los 3 años. Entonces, en estos 3 años vamos a enfocar al niño a que perfeccione. Ya después de los 3 años, si este cambio fisiológico no se establece, entramos a revisar qué es lo que está pasando. Si hay un cambio de conducta, si hay un cambio psicológico, y ya podemos empezar a estudiar las diferentes áreas que nos están afectando. Bueno, este tema es bastante enredado, esto es una telaraña, chicas. Entonces, por eso yo voy desglosando y avanzo y me retrocedo, porque así lo vamos a estar manejando. Por ejemplo, un cambio biológico que podría demostrarnos a nosotros que hay un problema cognitivo es la falta del desplazamiento. Si un niño a los 6 meses, de los 6 a los 8 meses,
cuenta con la función de desplazarse de un lugar a otro, podemos estar hablando que hay un cambio cognitivo que no se dio o tenemos un problema cognitivo. Tenemos la capacidad de efectuar ciertas funciones. Si un niño de los 0 a los 12 meses no empieza a pronunciar palabras, podemos darnos cuenta que hay un daño en el campo psicosocial. Y al haber un daño en el campo psicosocial, que es la comunicación, vamos a analizar si es un cambio físico, que las cuerdas vocales no se desarrollaron bien, que no hay una buena audición, o si es un cambio cognitivo, es decir, que tenemos problemas de autismo. Entonces, todo esto va interconectado como una telaraña. Yo sé que de pronto ahorita están un poquito confundidas, ¿cierto? Lo importante es que a la clase del día de hoy ustedes tengan claro qué es el desarrollo evolutivo, ¿cierto? ¿Cuál es como tal el campo de estudio del desarrollo evolutivo? Solamente hemos visto el campo biológico. Perdón. Y hablamos las 3 tareas que se tienen desde la teoría, ¿cierto? Que es descubrir los cambios en una o más áreas de conducta, descubrir los cambios en el cerebro con relación a otras áreas de conducta y explicar el curso del desarrollo que se ha descrito, ¿cierto? De estos 3. Entonces, como la teoría que enfoca este desarrollo evolutivo. Voy a finalizar la reunión y volvemos a ingresar porque si no, no alcanzamos a dejar la actividad de hoy.